¿Sabíais que el telescopio espacial James Webb está hecho de oro? Os cuento por qué. Hola amantes del espacio, el telescopio espacial James Webb de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense es sorprendente, tanto por las imágenes que nos está brindando del universo como por su compleja estructura. Pero es que además es precioso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué estos espejos son dorados? Os lo cuento. El espejo que le está permitiendo al James Webb estudiar rincones del cosmos nunca antes vistos es el baluarte del telescopio más poderoso de la historia. James Webb cuenta con un gran espejo de 6,5 metros de ancho, compuesto por 18 espejos más pequeños que permiten a los científicos medir la luz de galaxias muy lejanas. Aparte de su forma hexagonal, otra de las cosas que llama la atención en este telescopio es el color dorado brillante de su espejo. ¿Por qué? Pues porque estos están hechos de oro. ¿Por qué oro? Pues porque el oro es increíblemente reflectante, para no perder fotones en las observaciones. Eso sí, no son de oro macizo, sino que están recubiertos con una capa muy fina. La NASA utilizó unos 48 gramos de oro, pero no por encarecer el valor de la máquina, tiene un sentido detrás. Se utilizó este material porque es el material que más refleja la luz infrarroja, con un porcentaje del 99%. El telescopio cuenta con 18 espejos con una muy fina capa de oro para reflejar la luz infrarroja. Para conseguir una capa tan fina, el equipo de la NASA tuvo que vaporizar una pequeña cantidad de oro en una cámara de vacío. De este modo, el metal se condensó sobre la superficie, formando una película delgada sobre el espejo. Pero, ¿qué le hizo a la NASA decantarse por el oro y no por la plata? Desde la NASA explican que existen dos razones principales por las que se decantaron por este metal precioso en vez de otro material. La primera de ellas hace referencia a la luz ultravioleta y luz visible que fue emitida por el primer objeto celestial luminoso que existió en el universo. Tras el paso de 13.000 millones de años y una expansión cada vez más acelerada del universo, esta luz ha pasado por el proceso de corrimiento al rojo. ¿Qué significa esto? Pues que la luz visible se ha estirado de tal manera que sus ondas se han movido hasta niveles infrarrojos. La segunda razón tiene que ver con las nubes de gas y polvo. La NASA explica que, dado que los planetas y estrellas se forman dentro de estas nubes, es muy complicado verlos con solo luz visible. Es por esto que se apoyan en las ondas infrarrojas, las cuales sí que pueden penetrar estas formaciones gaseosas y permiten ver lo que hay dentro y más allá. ¿Qué pasa con la plata? La plata, que era la segunda mejor opción, también podría haberse valorado como candidata para los espejos, pero cuenta con una desventaja: se empaña con mucha facilidad. Por su parte, el oro ya no solo es mejor opción en el aspecto de la luz infrarroja, sino que es uno de los metales que menos reaccionan a otros químicos. De este modo, el metal seleccionado iba a ser más duradero, sin correr el riesgo de posibles oxidaciones o degradaciones de sus propiedades a corto plazo. Si alguna vez te has preguntado por qué los espejos del James Webb son tan doraditos, pues ya tienes la respuesta. Y no era para justificar el coste del telescopio, sino que una vez más era simplemente ciencia. ¿Sabíais esta curiosidad del James Webb? ¿Os ha gustado este vídeo? Dadle a me gusta y comentadme si ya sabíais esta anécdota. No olvidéis además suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de toda la actualidad espacial y enteraros de este tipo de curiosidades. Un saludo amantes del espacio.